Muy buenas noches, hermanos, hermanas. Vamos a continuar nuestras catequesis que estamos realizando cada viernes en este itinerario de formación en la fe. Yo espero realmente que te estén ayudando, que lo que más me interesa es que entres tú en contacto con la Sagrada Escritura, con la Biblia, y que hagas los puntos los textos que yo te recomiendo para hacer la escrutatio. Y ayuda mucho escribir el texto, a veces es largo, y luego empezar a preguntarte, ¿qué me dice el texto? ¿Verdad? ¿De qué me habla? ¿Y de qué me dice el texto para mi vida? Hoy vamos a dar un paso más en la historia del pueblo de Israel. Vamos a hablar del exilio y la salvación. De verdad que Dios todo lo tiene bien pensado, bien planeado. El exilio fue la corrección y el castigo por los pecados de Israel, porque el Señor corrige a los que ama como un padre corrige al hijo preferido. Uno de sus objetivos que logró fue el de mover al pueblo de Israel al arrepentimiento y al regreso, a la vuelta de Dios, a Dios. Pues el exilio de Israel en Babilonia duró 70 largos años. Este fue un tiempo muy duro para el pueblo de Israel, como describe el libro de las Lamentaciones. Es un tiempo de arrepentimiento y de vuelta a Dios, movido por el sufrimiento que pasaron. Y es que Israel se da cuenta de la magnitud de su pecado, de que ha abandonado a Dios y su ley de vida. Se da cuenta que ha hecho mal, que ha robado, idolatrado, asesinado y un largo etcétera. Arrepentidos, declaran a Dios como Señor de la historia y le suplican para que tenga misericordia de ellos. Le piden que renueve los antiguos prodigios que hizo en Egipto, al mismo tiempo que se arrepienten y suplican el perdón de su propio pecado. Israel en el exilio duele verdaderamente sus pecados, se arrepiente y hace serio propósito de abandonarlos, clamando a Dios por su misericordia. Esta es la experiencia del terrible sufrimiento que acarrea el pecado. Un sufrimiento que hemos experimentado cada uno de nosotros. Un sufrimiento que hemos experimentado en nuestra propia piel muchas veces, aunque quizá no fuéramos conscientes de cuál era su origen, el pecado. Sin embargo, también es la experiencia del arrepentimiento del que se reconoce humildemente pecador. Porque si algo bueno tiene el sufrimiento es que nos permite detenernos
y recapacitar. Jeremías, Ezequiel y Daniel son los profetas que el pueblo de Israel tiene en el exilio, porque Dios nunca abandona a nadie a su suerte. Ellos al principio destruyen las falsas esperanzas de Israel en los ídolos, anunciando que el destierro será largo, y luego llaman al arrepentimiento y la vuelta a Dios al pueblo entero. Ezequiel, como Oseas, hace una figura entre el matrimonio y la relación de Israel con Dios. Los profetas utilizan la figura del matrimonio para poder hablar de la experiencia del pueblo de Israel con Dios. Dios había salvado y enamorado a Israel durante toda su existencia como pueblo y lo había colmado de bendiciones y belleza. Pero tú, confiada en tu belleza, te prostituiste, valiéndote de tu fama, prodigaste tus favores y te entregaste a todo el que pasaba. Ezequiel capítulo 16, verso 15. Pese a todo, ambos profetas terminaron anunciando la restauración de Israel por puro amor de Dios, que escucha la voz de su pueblo arrepentido. Les promete la vuelta del destierro y la creación de una alianza nueva que llevará inscrita dentro de sus corazones. Así pues, conviene preguntarse, ¿nos arrepentimos de las prostituciones que hemos tenido con los ídolos? El dinero, el prestigio, la fama, los afectos, etc. Aunque sabíamos que teníamos a Dios en nuestra casa. Isaías anuncia de antemano esta nueva alianza siguiendo con la figura del matrimonio. Dice Isaías, ya no te llamarán abandonada ni a tu tierra devastada. A ti te llamarán mi predilecta y a tu tierra desposada, porque el Señor te prefiere a ti y tu tierra tendrá un esposo. Isaías 62, verso 4. Y fíjense, hermanos, que esta nueva alianza verá su plenitud en Jesucristo, que es claramente anunciado en los 4 cánticos del siervo de Yahvé. Estos cánticos presentan la figura de Jesús, que humillado y despreciado por todos, carga con la culpa de la humanidad, con tu culpa y con mi culpa, y nos regala la salvación definitiva. Él fue traspasado por nuestras rebeliones, Él fue triturado por nuestros crímenes, nuestro castigo saludable cayó sobre Él, sus cicatrices nos curaron. Isaías 53, verso 5. Dios, pues, nos ha amado cuando nosotros le habíamos traicionado, le habíamos dado la espalda. Así pues, Dios suscita al rey Ciro, que hace volver de Babilonia a Jerusalén al resto de Israel convertido ya a Dios. Y allí, con Nehemías y Esdras al frente, reconstruyen la ciudad empezando por el templo, pues Dios ya es lo primero para ellos. Dios manda al pueblo nuevos profetas, Ageo, Zacarías, Malaquías, etc.,
Y estos profetas pues van guiando al pueblo en la reconstrucción física y espiritual de Israel y anuncian, esto es importante, anuncian la venida del Mesías que traerá la salvación definitiva. Dios, de nuevo, no abandona a su pueblo, como no abandona a ningún hombre, y lo va guiando prudentemente por el camino de la vida. Sin embargo, el pueblo de Israel, deseoso de no volver a idolatrar ni apartarse de Dios, se aísla y rompe todos los lazos con los pueblos vecinos, excluyendo a todos los demás de participar de la salvación de Dios. Pero Dios, aunque al principio escogió al pueblo de Israel, quiere que a todos lleguen la salvación. Él envía a Jonás, pese a sus reticencias, a llamar a conversión a un pueblo pagano. Recordarán ese episodio, muy bonito. Dios rompe en Jonás, como signo de Jesucristo, la barrera que dividía al pueblo de Israel con el resto de los pueblos, llamando a un pueblo pagano a conversión. Además, Dios se manifiesta como autor de la historia personal de cada hombre. Y no solo de la historia global. En el libro de Tobías, Dios lo bendice otorgándole mujer y posesiones y devolviéndole la vista a su padre, a Tobit. Además, le invita a escribirlo y a anunciar las obras que Dios ha hecho con él a todos los hombres. Le invita a ser testigo del amor de Dios, tal como nos invita a cada uno de nosotros. Dios suscita también de entre el pueblo sabios que guiarán al pueblo escribiendo los libros de Job, el libro de los Proverbios, el Cantar de los Cantares, el Eclesiástico, el libro de la Sabiduría, etc. Y en ellos Israel pone por escrito las enseñanzas que Dios les ha ido revelando en su historia. Así pues, por ejemplo, el libro de El Cantar describe bellísimamente el amor de Dios con el pueblo de Israel y con todos y cada uno de los hombres. En el libro de Job se deja entrever el misterio del sufrimiento de los inocentes, pues Dios no es un Dios que castiga a los malvados y bendice a los buenos inmediatamente, sino que usa de paciencia y amor con todos, como Israel ha visto en su historia. La explicación al sufrimiento del hombre creo que no es tan simple como es un castigo de Dios por ser malo, sino que se entiende únicamente desde la perspectiva de la historia de salvación, y su objetivo es el bien último del hombre, su salvación. Pues considero que los sufrimientos de ahora no se pueden comparar con la gloria que un día se nos manifestará. Romanos 8, verso 18. Al final, detrás de toda la historia de Israel y de nuestra propia historia, está siempre el amor de Dios presente. Aunque Israel tuvo muchas oportunidades para volver a Dios,
decidió una y otra vez no hacerlo, y por eso le llegó la desgracia. Pese a todo, Dios insiste con su pueblo, al igual que insiste con cada uno de nosotros, y al final Israel recapacitó y se arrepintió profundamente de sus pecados, volvió a Dios. Esa opción también la tenemos cada uno de nosotros, pues Dios no perdona si nos arrepentimos a través de la confesión sacramental. ¿Y cuáles son las consecuencias de arrepentirse y volver a caminar por el camino de la vida? Simplemente maravillosas. Yo te invito a que te des un tiempo, tú sabrás en qué momento, a que hagas de verdad la lección divina de las siguientes lecturas que te voy a proponer. Y que no solo lea una vez el texto, leerlo 2, 3 veces ayuda. Y te digo, también ayuda a transcribir el texto ahí en una libreta que sea específicamente para esto. Y que te preguntes, ¿qué dice el texto y qué me dice el texto a mis circunstancias, a mi vida? Son varias citas. Te propongo que leas Isaías capítulo 40, verso del 1 al 5, Isaías capítulo 49, verso del 13 al 20, Isaías capítulo 54, verso del 1 al 10, Jeremías capítulo 30, versos del 17 al 24, al profeta Oseas capítulo 2, versos del 18 al 25, Oseas capítulo 11, versos del 7 al 9, y Sofonías capítulo 3, versos del 14 al 20. Efectivamente, el pueblo de Israel, al ver cómo había terminado por culpa de sus pecados, reconoce sus errores, reconoce su rebeldía y se arrepiente. Clama a Dios en busca de auxilio y vuelven de corazón a Él. Y Dios, que los ama, escucha su clamor y los salva. Y lo mismo hará contigo y conmigo si nos arrepentimos. Y como hizo el pueblo de Israel, nos acoge a Él. Conviene pues reflexionar de nuevo sobre qué camino estamos escogiendo en nuestra vida, porque ciertamente hay dos caminos, uno de la vida, otro de la muerte. La diferencia entre ambos es grande. Por supuesto, Dios nos ama igual, escojamos el que escojamos. Y por eso no deja o bien de amonestarnos y reprendernos para que cambiemos de actitud o bien de seguirnos animando y consolarnos para que mantengamos la esperanza en Él. Porque al final Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 4. Hará lo que está en su mano, sin violar tu libertad, sin coartar tu libertad, para darte a conocer su amor y que tú respondas a ese amor con amor
porque eso, solo eso, nos hará felices. Ánimo, hermanos. Descubramos de verdad, con humildad, que también nosotros en nuestra vida hemos tenido exilios y ha habido mucho sufrimiento. Hemos tenido muchos sufrimientos y esos sufrimientos nos han servido para recapacitar y volver a Dios. Que el Señor pues nos ilumine y nos fortalezca a todos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Hasta la próxima.